que hemos venido desarrollando, que tiene que ver con la familia. El tema general básicamente es con las amenazas contra el matrimonio y la familia, las amenazas, los peligros, y gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana con ese deseo de aprender acerca de la palabra, cómo poder enfrentar los retos que enfrenta la familia hoy. Y gracias a Dios por esta mañana. Una de las estrofas del último, por favor, creo que la última estrofa del himno que cantamos ahorita nos ayuda como a enfocarnos bastante sobre las promesas de Dios. A ver, sigue, ahí está. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid es en la dura batalla, en la dura no sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Ese es, el himnólogo está diciendo una gran verdad, porque lo que hemos venido diciendo y lo que vamos a decir acá es bastante fuerte de la realidad que vivimos, de los tiempos que vivimos. Por lo tanto, hoy vamos a mirar otro episodio de la Biblia en cuanto a los peligros y los retos. Así que gracias a Dios por las promesas de Dios que están en la Escritura. Vamos a recordar el canto. Bueno, Chachi nos va a ayudar a recordar el canto que Milton enseñó el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál es? En la familia, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. O sea, las promesas de Dios junto con la presencia de Dios dan un sentido. Colóquense de pies. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de el domingo en la noche verse un programa
que se llama Siguiendo el Rastro. Yo lo vi, me encontré el programa por accidente, o sea, no era que estaba planeado verlo, pero seguí toda la secuencia del programa, donde siguen el rastro de un líder religioso que por proteger su imagen y proteger también la parte económica de su sostenimiento, mata a la que es su mujer y a una niña como de 4 años, de una forma bien macabra, bien tremendo. Y cuando yo veía ese programa, era muy doloroso verlo, ver toda la secuencia, toda la situación de cómo el líder religioso llevó a cabo eso bajo la apariencia también de una piedad. Y pensaba también que eso no solamente es en ese líder religioso católico, sino que también se ha dado en algunas situaciones de líderes religiosos cristianos, evangélicos. Y la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 3, habla de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Segunda de Timoteo 3, versículo 5, dice: a estos evita. Y esa es una realidad. La realidad que usted y yo enfrentamos es algo que debemos saber. Yo me considero una persona que creo en la Biblia y pienso que necesitamos ajustar nuestras vidas a los principios de la palabra de Dios, que no debemos tergiversar los textos para justificar nuestras conductas y nuestras decisiones, como muchas veces se hace. O sea, se cree algo, pero luego se tuercen esas escrituras para proteger o para presentar el punto de vista que protege mi conducta. Hace años yo estuve estudiando en la Universidad del Atlántico, 6 semestres, estudiando inglés en los cursos libres, y había la oportunidad de compartir en algunos momentos, porque era aprendiendo el idioma inglés, o sea, compartir, hacer exposiciones y compartir los pensamientos de Dios frente a esta cultura. Y para algunos, cuando yo exponía esto, sobre todo había una pareja que tenía mucha inquietud, pero otros, yo oí el murmullo de alguien que decía que yo era Dino, y yo pensé: Dino, esa es la mascota de los Picapiedras. Pero después pensé: dinosaurio. Y miré y averigüé. Dana nos va a ayudar allí para averiguar qué era lo que me estaban tratando de decir. Entonces yo encontré que en el diccionario un dinosaurio es uno que es impracticablemente grande, anticuado u obsoleto. Yo dije: uy, me están viendo así, voy a buscarlo por el otro lado, por la palabra dinosaurio, porque Dino es la mascota de los Picapiedras, es Dino, y es una mascota muy inofensiva, pero dinosaurio, ya buscando la etimología griega, Deinos y Sauro, un lagarto aterrador. Y para muchos de nosotros que creemos en la Biblia, la gente nos ve, y a veces los niños, los jovencitos, nos ven como lagartos aterradores, nos ven como obsoletos, como que ya somos prehistóricos y no tenemos que decir. Y para algunos
la Biblia piensan que también es una Biblia que fue escrita por allá hace muchos años y que no tiene nada que decirnos para nosotros hoy. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos hombres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y de eso se trata. Esta mañana vamos a mirar las realidades de la familia a la luz de un pasaje. Y lo que vamos a leer es algo que no es hipotético, es algo real. Y antes de leer eso real que está en las Sagradas Escrituras, vamos a orar. Señor, tu palabra es la verdad, y gracias por nosotros tener esa oportunidad de examinar lo que tu palabra dice frente a la realidad de los ataques hacia la familia. Señor, usa tu palabra y que tu Espíritu nos dé entendimiento para aplicarla a nuestra realidad. En el nombre de Jesús, amén. Es probable que a usted le digan dinosaurio, que le digan lagarto aterrador, o que le digan que es el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, el Pithecanthropus erectus, o sea, y le pongan toda esa serie de nombres allá que pertenecen a la prehistoria. Pero inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, dice lo siguiente, y lo que vamos a leer es algo real que él describe. Vamos a dejar allí las láminas y vamos a leer en el texto a 2 de Timoteo capítulo 3, y vamos a mirar la descripción que Dios hace, y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice Pablo a Timoteo. Un pastor dijo una vez que cuando alguien quería ser pastor había que leerle la cartilla, ponérsela lo más difícil posible para ver si tenía llamado o no llamado. Y yo creo que eso es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo, o sea, enseñándole y mostrándole todo el cuadro de la realidad con lo que él se iba a enfrentar. Y mire lo que dice: también debes saber esto, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienes que saber esto. Por eso digo que no es algo hipotético. Es el Espíritu Santo que está inspirando al apóstol Pablo para que vea y comunique a Timoteo lo real. Y ante ese cuadro real uno puede hacer dos cosas: esto es apagar y vámonos, o en dependencia de Dios enfrentar esa realidad. Entonces traté de, con algunas ayudas, traté de pensar en cómo contextualizar 1 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, para visualizar cuál es la realidad de la gente hoy, aún en nuestras iglesias. Porque este cuadro que se presenta allá no solamente está dirigiéndose a la gente allá afuera, sino, mira Timoteo, lo que tú vas a encontrar allá afuera y dentro de la iglesia es esto, debes saber esto. Entonces Dana nos va a ayudar. Los postreros días son tiempos peligrosos.
Y son tiempos en los cuales Dios nos ha llamado a proclamar su palabra. Dios nos ha llamado a ministrar en esos tiempos. Y la familia nuestra, la familia de todos nosotros, está inmersa en esa realidad. Y nos ha llamado a ministrarle a ellos, no en el poder nuestro. Cuando Jesús habla de los postreros tiempos, o la postrimería de los tiempos, que fue inaugurada con la venida de Jesucristo, no son los días finales, sino son los últimos días. Es la última oportunidad que tiene el ser humano en la historia. Y esta situación de que el hombre va a ir mejorando paulatinamente, según lo presenta la Biblia, es muy contrario a la realidad. Dios presenta que hay una sociedad totalmente desbaratada, una sociedad totalmente hundida y sumida cada vez más. En vez de evolucionar hacia arriba, está evolucionando en forma descendente. Entonces la evolución no es ascendente, sino descendente. Lo caótico, lo incontrolable, lo ingobernable, unas conductas salvajes que son las que predominan en nuestra sociedad. A usted y a mí nos toca, y a Timoteo le tocaba ministrar en esas condiciones. ¿Dana? Lo podemos describir de la manera siguiente: hombres y mujeres que en lo único que piensan es en salir adelante ellos mismos. Es primero yo, segundo yo, tercero yo, y encima de mí el sombrero. Por eso estos hombres y mujeres están pensando en salir, el éxito, tener éxito a todo costo. Por eso el dinero los obsesiona. Todo gira en torno a el dinero. Es por eso que la teología de la prosperidad cabe perfectamente y alimenta el ego y alimenta al hombre y a la mujer de esta época. Porque si el dinero nos obsesiona, entonces la teología de la prosperidad es un aliciente, es algo que nos estimula para seguir adelante. Entonces lo disfrazamos con algo espiritual, pero el fin y al cabo es amor al dinero. Y cuentan sus logros con arrogancia. Con arrogancia están contando sus logros. Eso es la característica de hombres y mujeres hoy en día. ¿Sigue, Dana? Se pavonean ante los demás. Se creen ellos maestros y nadie les enseña. Ellos tienen la razón. Y eso lo vemos a veces en los niños pequeños, porque los niños hoy en día tienen un cúmulo de información más que el que nosotros teníamos a esa edad. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, el cúmulo de información que tenía o las habilidades que tenían era para primero dar una vuelta de calentamiento en una cuadra y pasar y tocar un timbre y salir corriendo, pero primero hacía un calentamiento de una cuadra para que poder tener suficiente energía mientras el vecino o la persona salía a corretearme. Esa de pronto era quizás una de las habilidades y capacidades que tenía, pero en esa época no tenía el celular, no había el computador, y más bien la destreza y todo era en la parte física, en las cuales uno se desarrollaba, jugando, corriendo por aquí y por allá. Pero hoy en día el niño crece y tiene ya todo un cúmulo de información y se cree que él es un pequeño Dios, que él se la sabe todo. Si no, díganlo los que son profesores aquí de los colegios y las universidades, sobre todo los colegios donde hay niños pequeños, donde ellos se creen a veces que nadie los puede enseñar, que ellos saben más a veces que el mismo maestro. Entonces esa es la realidad a la que Pablo nos está diciendo. Esos son los tiempos peligrosos.
Esos son los postreros días, donde hay hombres que se pavonean ante los demás, hombres y mujeres, que nadie les enseña, que el poder lo usan para abusar. Y no simplemente es el poder llegar a cierta posición, es llegar al poder, así sea en una junta de acción comunal, así sea en algo allí en el barrio, así sea algo en el trabajo. Cuando tienen algo de poder, inmediatamente lo usan para abusar de ese poder que tienen. Y las instrucciones, dice la Biblia, desobedientes a los padres. Las instrucciones de sus padres las consideran arcaicas. O sea, papá, no, esa idea está mandada ya a recoger. No. Papá, o sea, eso que tú estás diciendo, eso no tiene sentido. Eso es de la época allá de Noé. Entonces lo mandan a uno por allá. Entonces, pero la intención es la desobediencia. La generosidad y la gratitud no hacen parte de su léxico. Lo que ellos tienen, lo que ellos hacen es por sus propios méritos. Por eso ellos no son generosos, no hay gratitud, y eso no hace parte de su léxico cotidiano. Lo sagrado lo relativizan. Lo sagrado es para allá, para el templo, para allá el lugar que voy el domingo en la mañana. Allá es todo lo sagrado. Pero cuando yo salgo de ahí, vivo como yo quiera. Entonces relativizan lo sagrado. Y por eso también, otra de las cosas es que tienen en el versículo 3, sin afecto natural. Y consideran que el vínculo entre las personas es algo mecánico. No se esfuerza por mantener buenas relaciones con las demás personas, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los amigos, con los hermanos en la congregación, sino que consideran que el vínculo es algo mecánico. Y por eso de ahí que son distantes y a veces hieren a la otra sin inmutarse. No, si no te gustó, está bien, y sigue para adelante. Entonces, ese es el carácter, ese es como lo pinta Dios a través de su palabra. Ahora, para protegerse, la Biblia los llama que son traidores, crueles, y para protegerse a sí mismos traicionan hasta su mamá. O sea, con el fin de que ellos puedan salir adelante en sus planes y sus proyectos, ellos en cualquier actividad pueden traicionar al familiar, a la hermana, al hermano, o sea, lo traicionan. Porque al fin y al cabo lo que importa es su logro personal. Ahora, para ellos, para la generación de ese tiempo que describe Pablo a Timoteo, todo es relativo, todo es de acuerdo a como tú lo veas, es de acuerdo a las gafas que tú te pongas. Si eso no te afecta, si no me afecta a mí, no hay problema. Si te afecta a ti, ese es problema tuyo. Para ellos todo es relativo y viven sin fronteras. No hay límites en nada. Y es por eso que vamos hacia donde vamos. Cada vez sale una cosa, luego sale otra y sale otra, que es cada vez más descendente, más desgarrador. Al dolor ajeno le echan limón. O sea, si alguien le comenta algo acerca de una situación que está pasando, o sea, no hombre, no seas tú bobo, que tú tienes problemas con tu esposo, no hombre, déjalo, búscate otro. O sea, al dolor ajeno le echan limón. Lo ácido es su bebida preferida. Y a veces son muy, en sus comentarios, en sus posiciones sobre algunos, demasiado ácidos. Y usan la palabra, no, es que yo soy claridoso, pero en lo claridoso ofenden y dañan a otras personas y aborrecen cualquier cosa que perturbe
su confianza. Nos identificamos nosotros con esas personas que están alrededor nuestro y que muchas veces de esas personas también están dentro de la iglesia, porque Pablo está escribiéndole a Timoteo y Timoteo está ministrando a una iglesia, a una congregación, y dentro de la congregación hay ese tipo de personas también. ¿Sí, Dana? Otra característica de los posteriores tiempos es que reemplazan la lealtad por la conveniencia. Yo soy leal a fulano de tal si eso me conviene, pero si hay otra situación que me conviene, ya yo no soy leal a la persona. Entonces cambiamos nuestra lealtad por lo que nos conviene, por lo que nos favorece, por lo que a nosotros nos agrada y por lo que en últimas rinde culto o rinde pleitesía a nosotros mismos. Ante cualquier observación reaccionan con explosión, impetuosos, intemperantes, y también tienen una capacidad hoy en día: si algo les gusta, lo poseen porque lo poseen. En ese sentido son persistentes en lograr lo que sea a costa de lo que sea. Es por eso que hoy en día uno ve muchachos jóvenes metidos en una cantidad de delitos y una cantidad de cosas porque quieren poseer lo que ellos desean a todo costo, sin importar los riesgos que eso tenga. Entonces eso va desde los niños, los jóvenes, los adultos, y también incluye a los mayorcitos de edad. Si algo les gusta, lo poseen porque lo poseen, y el placer les embriaga. El placer es su Dios. Su enfoque de la vida es el placer. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y dice Dios: necio, ¿qué pasará si vienen a pedirte tu alma? Todo eso que has acumulado, ¿para quién será? Entonces el placer les embriaga. Y otra característica es que les encanta que los vean como religiosos. Les encanta tener allí que las flores del día lunes, las rojas, que el día martes las azules, que el día miércoles las negras, que las ventanas estén con hacia el sol tal, que el día tal, y entonces todos apariencia de religioso, y hacer oraciones. Detrás de la puerta tienen una oración, hacen oraciones, la mate sábila, o sea, toda una apariencia de religiosidad. Pero también en el ambiente nuestro usamos un vocabulario de hermano, Dios te bendiga, santo Jehová, y todo es con una serie de vocabulario que aparentamos la parte religiosa, estilo los fariseos de la época de Jesús, que les encantaba que los vieran como religiosos, pero detestan cuando la religión, cuando la fe se inmiscuye en su corazón, cuando la fe quiere hacer cambios en su vida y en su corazón, inmediatamente viene un rechazo. Porque un momentico, la religión es solamente aquí, en un lugar y una fachada, pero no tiene que ver nada con la vida interior de la persona. Prefieren la amistad de las Barbies más que de los sabios. Prefieren la amistad de las cosas de la belleza superficial que andar con sabios. Y celebran el ganar sin reglas. Usted escucha de una persona, no, y se alaban ellos mismos de lo vivo que fue en hacer el negocio con fulano y tal, cómo lo tumbé, cómo mira esto, les hice esto, les hice lo otro, esta cuestión, y gané. Celebran el ganar sin reglas. ¿Dónde radica el peligro de todas estas personas?
¿Dónde está el reto para nosotros como lo estaba para Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán días salvajes. Ahora, ¿cómo es que los tiempos se volvieron así? Usted piense un momentico, hace 20 o 30 años atrás. De pronto algunos tendrían que remontarse un poquito más, pero piensen nada más en unos 20 o 30 años atrás. O sea, sí es cierto, el pecado ha existido, la desobediencia a los padres ha existido, pero mire cómo esto ha ido evolucionando, pero en una forma descendente. Ahora, estos hombres y estas mujeres que describe Pablo son hombres que resisten la verdad. Y en el capítulo 3 de allí de 2 Timoteo, versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos también resisten. ¿Qué resisten? A la verdad. Resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, contienden con la verdad. Por eso, como un autor dijo, cambiaron el centro gravitacional del universo. Todo gira en torno a su verdad y no a la verdad de Dios. Por eso resisten la verdad. Pero ¿quiénes son Janes y Jambres? Son estos dos magos que puso el faraón allá para imitar los milagros que estaba haciendo Moisés. Pero básicamente ellos resistían la verdad que enseñaba Moisés. O sea, estos hombres de Janes y Jambres usurparon a Dios y se ubicaron a ellos mismos como el centro gravitacional del universo. El mundo gira alrededor de ellos. Antes el mundo giraba alrededor de Dios y lo que Dios ha dicho en su palabra. Hoy en día gira en torno a nosotros, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, y a Dios no lo tenemos en cuenta. Por eso a Dios se le ha sacado de las instituciones de los colegios, a Dios se le ha sacado de, ya no, en los trabajos a veces no se puede hacer una oración o se puede hacer un grupo de oración, se ha sacado a Dios, porque el centro del universo ahora es el hombre y no Dios. Gira alrededor de Dios. Debería girar alrededor de Dios, pero gira alrededor del hombre. Dice que son amadores de sí mismos. Solo caben ellos mismos. El otro no existe. Pero si existe el otro es para su ganancia, para su avaricia. El otro cuenta, pero de acuerdo a cómo van mis planes, cómo va mi agenda personal. La naturaleza humana, nosotros los seres humanos somos resistentes. Y por eso es un término, la resistencia es un término médico en cuanto que se crean a veces algunas vacunas, unos antivirus. Y a veces pensamos que tenemos que vacunarnos contra cierta cosa, pero nosotros como humanos a veces ya hemos creado una capa resistente que lo que viene, lo que se nos trata de enseñar, lo resistimos. Pero lo interesante aquí de que Pablo reta a Timoteo es que lo reta a que sea atrevido en enseñar las sagradas escrituras. O sea, frente a los tiempos peligrosos, frente a la realidad que afronta la familia hoy, hay esperanza. Y la esperanza la propone Pablo a Timoteo. Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras desde la niñez. Timoteo, tú has aprendido de tu abuela, tú has aprendido de tu mamá,
Tú has sido enseñado en las Sagradas Escrituras. Persiste, persiste. Es que frente a todo este cuadro que acabo de presentar, que es tomado de 2 Timoteo 3, uno puede allantarse y decir: ¿qué será del futuro de nuestros hijos? ¿Qué será del futuro de nuestros nietos? Pero Pablo le dice: mira, esa es la realidad, pero hay otra realidad, es que tú has persistido porque tú has aprendido las Sagradas Escrituras. Miren lo valioso que es enseñar las Escrituras a nuestros hijos. Miren lo valioso que es dedicar nosotros tiempo como familia para formar a nuestros hijos. No delegar la función de enseñar a nuestros hijos a otras personas. Yo no tengo nada en contra de los colegios cristianos, pero es que a veces algunos cristianos tienen a sus hijos y por salirse de la responsabilidad de formar a sus hijos en los valores cristianos, lo ubican en un colegio cristiano para que allá los instruyan y ya yo salvo mi responsabilidad. Nuestros hijos tuvieron la particularidad que estudiaron toda su primaria y su bachillerato en un colegio no cristiano, pero ahí estuvimos con ellos para enseñarles, estuvimos ahí con ellos para frente a los retos que tenían allá en el colegio, poderles guiar y poderles instruir. No delegamos esa función al colegio, no, ya ellos están en un colegio y allá nosotros ya listo, o sea, ya ellos están vacunados por el colegio. No, es el reto de persistir en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo aprendió? Timoteo. Timoteo lo aprendió de su abuela, de su mamá, que estuvieron allí, y sabiendo de quién has aprendido, de que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esta es una propuesta muy atrevida del apóstol Pablo. Es una propuesta en medio del caos. Como dijo en una ocasión el presidente de Argentina, Menem: estamos mal, pero vamos bien. Sí, estamos mal, pero vamos bien. O sea, a ver, sí, o sea, el cuadro que se presenta de la realidad de las cosas, o dijo Fernando Cardoso, presidente de Brasil, en una ocasión: estamos en el inicio del principio del comienzo del bien. Estamos en el inicio del principio del comienzo del bien. O sea, en medio del caos, en medio de la dificultad. Ahora, hoy en día, por ejemplo, la política no nos ofrece seguridad. Los líderes no nos ofrecen mucha seguridad hoy en día. Los filósofos, hace rato que no dicen nada los filósofos acerca de la realidad de la vida. Los poetas a veces se enfocan solamente en la parte romántica, pero no en las realidades de la vida. Lo valiente del apóstol Pablo y lo valiente de la palabra de Dios es el atrevimiento en decirnos que, a pesar de los tiempos peligrosos, a pesar de que, como dice el versículo, la conexión entre el capítulo 2 y el 3, también hay esperanza para la familia de hoy. Porque al saber esto, eso nos motiva a nosotros a profundizar más en qué dicen las Escrituras. Pablo no ahorra esfuerzo para empujar al tímido Timoteo a construir algo en medio de ese canibalismo salvaje que hay hoy en día. Es un auditorio que uno dice: al pobre Timoteo se lo van a tragar vivo. Es como decirle a alguien nuevo que está comenzando y quiere ser pastor: bueno, vea, usted quiere ser pastor, pero vea, lo que va a encontrar usted allá en esa congregación es esto y esto y esto, y se lo van a tragar vivo. Como el pastor que lo estaban entrevistando para que fuera pastor de una
una iglesia y todo el mundo después de su sermón lo saludaba y le decía qué bien, qué bueno, y pasaba alguien por allá y le decía, no, esa prédica que usted hizo sí es prédica mala, que hay mejores que usted, y se daba la vuelta por allá, y otro venía y le decía, pastor, qué enseñanza, cómo me alivió, cómo me animó, y venía y daba la vuelta el mismo por acá, le decía, no, eso que usted dice, eso no tiene hermenéutica, eso no tiene exégesis. Y esto por aquí volvía y daba la vuelta y otros venían y lo alababan y lo halagaban, pero ese siempre venía. Entonces le llamó la curiosidad a él de que ese hermanito siempre venía y le decía una cosa pero muy lamentable y crítica. Y entonces le preguntó a un hermano, vea, aquí yo noto que la mayoría de los hermanos me dan palabras de elogio, pero el hermanito que está allá siempre me dice esto. No, dice, hermano, no le pague de volar porque él solamente recoge lo que oye. ¿Entienden? O sea, los otros simplemente estaban aparentando, pero realmente estaban pensando otra cosa. Pero él sí, lo que él cantaba en esta ocasión venía y se lo decía al hermano. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero Pablo no ahorra esfuerzo para decirle, mira, ese auditorio te puede tragar vivo. ¿Cómo vas a predicarle tú a ese escenario o ese gente con ese carácter tan cruel? Debes saber esto, que el cristiano, el Hijo de Dios, va a tener persecución. A veces hay un concepto que es que el líder de Dios, que el hombre de Dios o la mujer de Dios no va a tener persecuciones y dificultades, sino que todo va a ser bien, que todo va a ser bien aceptado. Debes saber esto, que todos los que quieren vivir piadosamente, el versículo 12, en Cristo Jesús padecerán persecución, porque hay una resistencia a la verdad. A veces dentro de la congregación hay hermanos que se resisten a la verdad, a la palabra de Dios. Es buena la verdad cuando es para otros, pero cuando la verdad afecta y me confronta, entonces rechazo y resisto la verdad. El mismo pensamiento de Janes y Jambres, resistentes a la verdad. Pero también Pablo le da una palabra de ánimo a Timoteo. Es que esos hombres y mujeres que describe en los primeros versículos, versículo 9, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo le dice a Timoteo, no te asustes cuando encuentres oposición, cuando haya resistencia a la verdad. Ahora, ¿qué haría usted si está preparándose para ser líder? Y le leen la cartilla y le muestran, bueno, este es el auditorio, esta es la persona con la cual usted va a trabajar, con esa descripción. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted con un conglomerado donde la familia suya está siendo atacada por gente que tiene sus valores, que tiene ese carácter, que tiene sus pensamientos? Y el camino que propone el apóstol Pablo es el camino de aferrarnos a las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras, Pablo dice, son inspiradas por Dios. Lo que tú vas a compartir, lo que la gente va a resistir es la palabra de Dios, no tus palabras. Se van a enfrentar es a la palabra inspirada por Dios. Y esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a ese tipo de personas, a ese tipo de personas que están pensando que son amadores de sí mismos, ese tipo de personas que desobedecen a sus padres, ese tipo de personas que siempre están pensando
buscar la oportunidad para dañar a otros. Ahora, no claudiquemos como familia, no claudiquemos como hijos de Dios, como líderes. Es cierto que Pablo le dijo a estos, evita. En otras palabras, ese tipo de personas no las pongas en el liderazgo. Ese tipo de personas, ten cuidado de darle posición en el liderazgo, porque van a ser mercadería de cada uno de ustedes. El realismo bíblico, no el triunfalismo bíblico. A mí me llama siempre la atención que la Biblia expresa un realismo y no lo expresa con un triunfalismo, o sea, de que no va a haber problemas, de que no va a haber dificultades, que el reino de Dios ya ha llegado, que todo esto va a ir de cada día mejor y mejor y mejor. No, ese no es el triunfalismo bíblico. El realismo bíblico es que debes saber esto, que esta es la realidad, pero que también en las Sagradas Escrituras tú tienes el apoyo y el sostenimiento para seguir adelante. Y no solamente tenemos la Escritura, sino la presencia de Dios en medio de nosotros, para podernos abrir paso en medio de esta selva de obstáculos y dificultades que enfrentamos. Ahora, recuerde que muchos de estos hombres que describe Timoteo, Pablo a Timoteo, son hombres que tienen apariencia de espiritualidad, pero es una religiosidad sin ética. Tienen, dice Pablo, tienen apariencia de piedad. Y ustedes los oyen hablar y como que sí, como que tal vez. Pero en el fondo niegan la eficacia de ella. No cabe la religión con estética. No necesitamos proclamar una fe simplemente estética, de apariencia, sino que también haya una conducta que respalde esa fe. Y allí es donde nosotros podemos ser unos constructores en las familias hoy en día. No simplemente tener apariencia de piedad, sino mostrar la eficacia de la piedad, de la fe en nuestra vida. Cómo la fe, cómo las Escrituras, cómo el poder de Cristo ha transformado nuestros hogares, cómo ha hecho que nuestras relaciones de pareja sean más fuertes, cómo ha hecho que la relación con nuestros padres mejore. Esa es la fe que afecta la conducta y el estilo de vida. No es simplemente algo conceptual. Ahora, los Janes y Jambres han vuelto y están a veces en medio de nosotros como una alternativa a la verdad, y es la magia, el espectáculo, el show, y eso se sitúa en cualquier religión, que pretenden ser la verdad y ofrecen lo uno, ofrecen lo otro. Yo recibí un folletico en estos días, pero no sé dónde lo coloqué, que estaban repartiendo acerca de el día tal, sanidad de casos imposibles. El día viernes, soluciones a cosas, trabas matrimoniales. Y el día, ayer toda una semana, y abajo ya se pare de sufrir. Entonces ofrecen toda una gama de cosas y hacen unos shows tremendos, pero hay una ausencia de la verdad, donde tratan de hacer pretensiones ilusionistas. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. La piedad debe ser algo que se refleja en nuestra vida. Es de allí que Pablo habla del realismo bíblico, y es la esperanza de alcanzar a estas personas, de ayudar a estas personas que van llegando al conocimiento de Cristo. Y se necesita primero que nosotros como familia, como líderes,
tengamos doctrina, pero la doctrina acompañada de la conducta. Espiritualidad y moral ética, porque a veces aparentan mucha espiritualidad, pero la moralidad está muy lejos. Y Pablo apunta a doctrina, afirmación de doctrina, pero también conducta, vivir a la luz de lo que tenemos. La doctrina que se alimenta con la palabra y se articula con la ética causa un impacto tremendo en la vida de las personas, porque la gente está cansada de escuchar palabras, pero no hay una conducta que respalde esas palabras. Un impacto que nosotros podemos producir a las familias nuestras que están alrededor, un impacto que podemos producir en nuestros compañeros de trabajo, es vivir la fe, vivir la doctrina, pero acompañada de una conducta que sea coherente lo uno con lo otro. Y eso cautiva a mucha gente. Y estamos hablando de la palabra de verdad, la palabra inspirada por Dios. Doctrina, conducta, son componentes. Esa es la realidad bíblica, esa es la verdad, esa es la ética. Ahora, ¿cómo vamos a enseñarle a aquel que es amador de sí mismo, a aquel que es implacable? Si le quitamos doctrina, si le mostramos solo conducta, no sirve. Es lo uno y lo otro. Es doctrina, es enseñarle la palabra de Dios, pero también mostrarle la ética, hablarle. Hoy en día no se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado. Esas palabras se han quitado del vocablo, del léxico cristiano, porque eso es muy ofensivo a las personas de esta generación. Y hay que decirle que no es pecado, sino una debilidad. Entonces es una debilidad que hay que manejarla con mucho cuidado. Doctrina, conducta, pero basados en una espiritualidad, con una pedagogía que Pablo presenta de enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que usted y yo seamos hombres y mujeres perfectos o maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es, alguien ha usado la palabra utopía para definirla como la realización de lo irrealizable. La realización de lo irrealizable. Y la única utopía que propone eso es la utopía cristiana, que frente a la crueldad, frente a la realidad del mundo, presenta una realidad bíblica y con esperanza de que a través de la palabra de Dios el hombre puede ser enteramente. Miren el cuadro del cambio de hombres y mujeres con toda esa descripción al comienzo del capítulo 3 y luego al final cómo pueden ser hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es posible. Usted y yo, y muchos de los que estamos aquí, somos evidencia del poder transformador del Evangelio, del poder transformador de la palabra de Dios. Y eso impacta, y eso produce en las personas algo que a veces humanamente es imposible. Podemos esperar el surgimiento de un hombre y una mujer maduros. Hacia allá debe apuntar la iglesia. Pero a veces nos da pavor redarguir, a veces nos da pavor enseñar, a veces nos da pavor instruir en justicia. Pero si queremos una comunidad de hombres y mujeres maduros, hay que acercarnos a estas bestias y con la palabra de Dios, y esas bestias convertirlas en bellas, en personas que se someten a la palabra de Dios, donde hay gente que lee la palabra, donde hay gente que enseña, que redarguye, que corrige la palabra, hay menos riesgos. Pero donde se
suprime la palabra de Dios y se enseñan otras cosas, los riesgos son mayores. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero hay una realidad, y es la realidad de que tenemos las Sagradas Escrituras, y que no seamos como las mujercillas que describe Pablo allí, que se meten, que dice la Biblia, que se meten estos tipos de personas en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque simplemente es un conocimiento intelectual, no va de la mente al corazón. No seamos como ese tipo que describe Pablo allí, sino el cuadro es: pero tú persiste. Mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Dios nos llama en esta realidad a ir a la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios, pero a vivir vidas coherentes con la palabra de Dios. Que no solamente vean lo que decimos, sino lo que hacemos. Yo creo que para ustedes y para mí lo más detestable es encontrar personas que dicen ser, pero cuando usted pasa un ratico con ellos, por ejemplo, un taxista me recogió y me dijo: varón de Dios, Dios lo bendiga, y yo me senté ahí, y cuando arranca, llévame a tal, y cuando empieza a hablar, y en la medida que va hablando, suelta una por aquí y otra por allá, de esas de calibre 40 y pico. O sea, pero la primera apariencia que tuve, o sea, oye, varón de Dios, ¿cómo me reconoció? Pero no es, ese es el vocabulario que ellos escuchan de la gente, de los mismos cristianos, que varón de Dios, que hermano, pero tienen apariencia, pero eso allí en la calle. Pero a veces dentro de nuestras comunidades encontramos muchas personas que, no, la Biblia dice, la Biblia esto por aquí y la Biblia por allá, pero pase usted un rato con ellos, vaya allá a la casa, autoinvítese a la casa de ellos, o sea, y empieza a aflorar la realidad, conocimiento aislado de la conducta. Y Dios nos llama a ser coherentes. Doctrina sí, buena enseñanza sí, pero un estilo de vida que refleje lo que nosotros creemos en Dios. Y yo creo que ese es el mayor atractivo que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo desarrolló allí en Timoteo. Persiste. La situación está dura, la situación es cruel, pero tiene las Sagradas Escrituras y tiene un estilo de vida que en el poder de Dios y en la fuerza de Dios va a ayudar a que muchas familias sean hombres y mujeres perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Y ese es el anhelo y el deseo que nosotros tenemos, de ver a nuestras familias, de ver a la gente recién convertida, que llegue a ser hombres y mujeres maduros. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en nuestras familias a persistir, que Dios nos ayude a reconocer también la realidad, el realismo bíblico. Pablo a mí me da siempre ánimo a ver los escritos de Pablo, porque Pablo no empieza a echarnos carreta y a mostrarnos todo color de rosa. Como cuando yo conocí el Evangelio, habían algunos hermanos que le decían al otro hermano: conviértase a Cristo y se le acabarán todos los problemas, todo. Y entonces la persona, yo me arrepiento, yo creo en Cristo. Y entonces cuando empezaban las dificultades y los problemas, y yo: no, pero usted no me había dicho que no, hermano. Y entonces se revuelven, no siguen el camino de Dios, porque les prometieron un evangelio libre de dificultades,
Pero Pablo presenta, mira, debes saber, esto le leyó la cartilla. Pero frente a eso, a realidad, hay esperanza. Colóquense de pies. Y piense usted por un momento. ¿Cómo puedo ser yo un instrumento de Dios para influir positivamente, inicialmente en la iglesia? ¿Cómo puedo yo ser un instrumento de cambio en el vecindario, en los compañeros de trabajo? O si está usted viviendo una vida doble, si una cosa es lo que los demás quieren ver y otra cosa lo que usted realmente es, lo invito a que se arrepienta. A que deje la apariencia. Y seas un ser, un cristiano real, con sus luchas, con sus dificultades, pero real, buscando ayuda, avanzando. En las relaciones personales, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones con otros en la iglesia. Dígale al Señor: Señor, quiero persistir en las Sagradas Escrituras. Pasar tiempo conociendo las Escrituras, aplicándolas a la vida. Señor, el mensaje de tu palabra es relevante para nosotros hoy. Estas cosas que Pablo anunció de los últimos días son realidades, Señor, que nosotros experimentamos. Que la ven los maestros en las clases de escuela dominical con los niños, nuestros hijos. Que la vivimos en las casas. Niños, jóvenes, adolescentes, a veces desobedientes. Señor, ayúdanos a no claudicar, a no perder, a no tirar la toalla, sino a persistir en tu palabra. Señor, ayúdanos a instruir, a corregir, a enseñar, porque queremos que todos los creyentes, nuestros hijos, sean hombres y mujeres de Dios perfectos, que sean enteramente preparados para toda buena obra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir tu palabra, sabiendo que es tu palabra inspirada. Que aunque haya hombres que se levanten dentro de nosotros, mujeres que recitan tu palabra, nosotros persistamos en proclamarla tal como es. Confiados, Señor, en los recursos de ella. Gracias, Señor, porque hay esperanza para tu iglesia. A pesar de que vemos en líderes llamados religiosos mucha hipocresía, Señor, tú no claudicas. Tú sigues edificando tu iglesia.
Y estas personas, Señor, irán de mal en peor. Y tarde o temprano, Señor, se pondrá en evidencia sus estilos de vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que al ver el cuadro completo de la realidad de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, Señor, nos anime a ir a las Escrituras, nos anime a vivir vidas coherentes, vidas santas, vidas que te agraden, Señor. Gracias, muchas gracias, porque no solamente tenemos tu palabra, tenemos tu presencia en medio de nosotros. Recibe mucho honor y recibe mucha gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tiempos peligrosos, pero tiempos también de mucha esperanza para nosotros y para ustedes. Que Dios los bendiga a todos.